Hi, everyone. I believe we are live now. Buenas tardes para todos. Hello, we are live in Spain, Latin America on YouTube, Facebook. Let's see, we're going to go live on Instagram as well. Hello, hello. If you are here connected, let me know here in the comments. Bueno, estamos aquí en vivo, listo para la nueva clase de hoy. Entonces vamos a esperar unos minutos para que la gente se conecte. I'm going to connect my computer. There we go, to get it charging. All right, hello to all my friends on Instagram. Benicio, welcome, welcome. Nice to see you here. Happy Friday. All right, lots of people connecting over here on Instagram. Osita, saludos. Hello, nice to see you here. How's your day going? Bueno, yo estoy como sudando porque no tenía internet y no quería perder esa clase con ustedes. Entonces, por ahora como se ve un poco diferente la clase de hoy, pero estamos aquí en vivo. Dyer Herrera, hello, nice to see you. Joanna, how am I doing? I'm doing great. A little, as we say, here's a new phrase for you guys in English. I'm a little frazzled. Didn't have internet, so I had to quickly come up with a solution, but we are here now and ready for our class. So today I will be sharing tips about talking on the phone in English. But first, I have to say, Barbara, TGIF. Thank goodness it's Friday. I couldn't agree more. No sé qué opinan ustedes, pero esa semana fue demasiado larga para mí. Entonces, llegamos a viernes. Thank goodness. TGIF, as we say in English. All right, Base to Ace, hello to you in Venezuela. Hi, Marcelo. Luis, nice to see you here. Cuéntame aquí en los comentarios desde dónde ustedes están conectando, desde qué país están conectando el día de hoy. Let me know where you guys are connecting from. All right, Ciudad Juárez. Irma, nice to see you. All right, Monica from Argentina. Okay, Lou Flores, maybe you had a long week too. Okay. Desde Chile, Minera Escondida. Nice to see you. Lots of people from Chile connected. Colombia, Venezuela, Cancun City. Very nice, everyone. Entonces, hoy vamos a tener como una clase más casual donde yo voy a compartir unos tips para hablar por teléfono en inglés. Eso puede ser a veces como un poco difícil, entonces voy a compartir mis mejores tips con ustedes para que no tengan más miedo de teléfono en inglés. All right, I'm doing great. Thank you everyone for asking. Bueno, ya vamos a empezar. Entonces, mi nombre es Martiza. Yo soy de los Estados Unidos. My name is Martiza. I am from the United States. So happy to be here with all of you today. Casi que no, pero ya estamos aquí. Y yo quería comentarles también, antes de empezar, si ustedes quieren más información sobre el curso de Open English, en las promociones que tenemos en este momento, de 60% de descuento en los cursos, pueden enviar la palabra info aquí en los comentarios para que podamos responder y proporcionar toda la información que necesiten. También pueden visitar nuestra página web openenglish.com o Facebook y YouTube. Voy a dejar unos links aquí en la descripción para que ustedes tengan más información también. All right, Paul Kelsey, nice to see you here again. So happy to see all of you guys. All right, so tips for talking on the phone in English. First, let me know here in the comments. Send me a thumbs up if you feel good about talking on the phone in English. Send a thumbs down if it's something that's really difficult for you. Entonces, primero, envíame un thumbs up, uno de estos. Si como hablar por teléfono en inglés no es nada difícil, es súper fácil. O envíame un thumbs down si es muy difícil, si has tenido como experiencias traumáticas con conversaciones por teléfono en inglés. Let me know here. Okay, Osita says, feeling pretty good about talking on the phone. Okay. Base Ace gives a thumbs down. Voy a ser muy honesta con ustedes. Cuando a mí me toca hablar en español, pues yo creo que por esto yo siempre evito hablar en español por teléfono, porque para mí, aunque yo entiendo español, me cuesta mucho entender las personas por teléfono. Entonces, no tengan pena, no tengan miedo. Eso es como completamente normal, tener miedo o dificultades de hablar al momento de hablar por teléfono en otro idioma. Seeing lots of thumbs down.
Okay, talking on the phone in another language can be very difficult. I personally avoid talking in Spanish because for me, it's really difficult. Okay, nunca lo hice. All right, so maybe these will be some tips to hopefully avoid any future traumatic experiences. Okay, excellent. All right, so tip number 1, practice key phrases. Practice key phrases in English. Tip number 1, practica como frases claves en inglés. So, for example, if you want to sound more natural in a telephone conversation, instead of saying, my name is, you can say, hi, this is Maritza, or hi, you're speaking with Maritza, porque casi siempre, si es una persona desconocida, te van a preguntar tu nombre. Entonces, a veces suena como un poco raro que tú dices como, hi, my name is Maritza. Puedes decir como, this is Maritza. Eso es como otra forma de decir lo mismo en inglés. Okay, so first, practice key phrases. Or for example, could I speak with? Puedo hablar con. Or can I take a message? Or can I leave a message? Puedo anotar quién me llamó o puedo dejar un mensaje con una persona. Eso es como otra frase clave para hablar por teléfono. Or could you hold, please? Or could you give me a moment, please? Entonces es súper importante como antes de tener una conversación por teléfono, practicar como frases claves que casi siempre vas a utilizar en una conversación, más que todo con, por ejemplo, como servicio o como customer service. Siempre es muy importante como hablar, practicar esas frases antes. Exactly. Okay, me puedes dar un momento. You can say, could you give me a moment, please? Or just a second, please. Just a second, please. Para sonar súper natural. Si necesitas un momento, puedes pedir, oh, just a second, please. Or can I leave a message? Okay, so practice. Yes, hold on just a second. Practice these key phrases. Key phrases to speak on the phone. Okay. Okay, is there an equivalent of the word aló in English? Yeah, I would say hello. So when you answer the phone, aló, you can just say, answer the phone and say hello. Or, yeah, I pretty much say if it's someone I don't know, you can always say hello to start your conversations. Okay. Let me see. ¿Cómo se presenta? Luisa, buena pregunta. So you can say, hi, this is Maritza. Por ejemplo, si estoy llamando a un customer service, por ejemplo, un servicio de cliente, puedo llamar y decir, hello, this is Maritza. I'm calling to speak with a representative, for example. So you can say, my name is, or this is. Okay, great questions here. All right. Let me see. Me desconcierta que hay frases que se digan al revés. Por ejemplo, Estados Unidos se dicen Unidos Estados. Sí, eso es como la locura de inglés, que unas reglas que existen en español no existen en inglés. Eso es como la parte difícil. Okay, so tip number 1, practice key phrases. There are some phrases you almost always use in English. It doesn't matter if you know the person or who you're talking to. Maybe you're calling for a delivery or customer service. There are certain phrases you will probably always use. Entonces es importante practicar esas frases claves. Tip number 2. Ese es como un tip súper importante que yo mismo yo utilizo ese tip muchas veces cuando me toca hablar en español con una persona por teléfono, porque la verdad todavía me da pánico. So, take notes before the phone call and during the phone call. Eso es súper importante. Es tomar notas antes de la llamada y durante la llamada también. Muy importante. So, if you know what you need to say, or for example, you have these key phrases, but you don't want to forget them, write them down. Write them down so you don't forget. Or if you have important details or requests,
write them down. Lo bueno es como hablar por teléfono es que nadie te puede ver muchas veces, pues a menos que es como algo que es como una conversación por videollamada, pero muchas veces por teléfono la gente no te va a ver, entonces no importa si tienes muchas notas de lo que quieres decir. So many times people can't see us when we're on the phone, so you can take notes, leave notes so you don't forget. Exactly, escriben para que no se olviden de las frases, y si tienes como nervios de que no te va a entender o te vas a olvidar las palabras, lo que tienes que decir, detalles importantes, toman notas antes de la llamada, si puedes. Okay, let me see. Okay, Mari Diaz says, what phrasal verb could I use for saying transferir? In the context of a telephone conversation, a phrasal verb you could use como te voy a transferir a X persona, puedes decir, I'm going to pass you over to my colleague, for example, or I'm going to transfer you over to my colleague. Okay, ¿cómo se dice? Nunca lo he hecho. I've never done it. I have never done it. Okay, let me see. Es difícil hablar por teléfono y entender canciones. Mick Bravo, estoy de acuerdo. Hablar por teléfono en otro idioma es muy difícil porque no podemos ver como la cara, las expresiones, a veces como el sonido. Es difícil. Pero por eso es como importante estos tips para que no tengas miedo. Okay. So, yes. Write down notes so you don't forget. Write down notes so you don't forget. Also, take notes during the phone call. Take notes during the phone call, especially for something you might not have understood. So you can look it up another time and confirm what the person said. Entonces es súper importante tomar notas durante la llamada también, porque tal vez hay algo que no entendiste bien o no estás seguro. Entonces tienes nota para averiguar, investigar después de la llamada y después puedes confirmar con la persona. Eso es lo que tú querías decir para que no haya malos entendidos. Okay, let me see. All right. Okay, yes, take notes. Take notes is important. You are right. Let me see over here. Otra opción para decirle la persona, can you repeat, please? Okay, Azucena Borrajo, I hope I said your name right. You can say, instead of, can you repeat, please? You could say, could you say that again? Or I didn't catch that. Could you repeat that, please? Could you repeat that last part, please? Okay. Okay, I used the WhatsApp translator in my conversation. Paz, this is the first time I've heard of a WhatsApp translator. Entonces, eso tal vez puede ayudar a muchas personas que usan WhatsApp, que hay un traductor en WhatsApp. Súper chévere. Okay, let me see. Okay, we need to watch TV shows in English because some people want to. So, exactly. We can also watch TV shows to practice listening to different conversations in English. Very good. I didn't catch that. Could you say that again? Exactly. All right. Let me see. Okay, let me see. So maybe some people need to learn English, but you only watch things in Spanish. So that's why it's so important to immerse yourself with as much English as possible. Very good. So don't forget, tip number 2. Escriben las cosas para que no se olviden antes de la llamada lo que quieres decir, ni durante la llamada información importante. Okay, so this kind of goes along Azucena's question is, don't be afraid to ask people to repeat information, to spell out the information, or ask for information in an email. Yo creo que esa es como una excusa que yo siempre uso cuando estoy hablando por teléfono en español. Como, bueno, yo estoy ocupado, me puedes mandar la información por escrito, porque obviamente es mucho más fácil leer para mí que escuchar por teléfono. Entonces, no tenga miedo de preguntar a la persona si pueden repetir la información, deletrear la información, confirmar la información o enviar la información por forma de escrito, como en un correo, por ejemplo. So, a polite way to ask someone
like you are asking, is you could say, I'm sorry, could you repeat that? Or I'm sorry, I didn't catch that. Could you repeat that again? Okay, would you mind saying that again? Would you mind saying that again? Or would you mind repeating that? Or could you spell that for me? Por ejemplo, si estás pidiendo un nombre y no entendiste bien el nombre, puedes decir, could you spell that for me? Puedes deletrear esto para mí. Okay, let me see here. Okay. Para hacer una pausa en una llamada se dice at moment or one moment. Zona garaje, buena pregunta. Yo diría one moment. So one moment, please, or 1 second, please. I would say one moment. Okay. Let me see here. All right. One moment, exactly. Just a second, please, or one moment, just a moment, please. Hay como varias formas de decirlo. Ok. Y si quieres como confirmar información por teléfono, podemos usar esta frase en inglés. I heard you say Maritza. Is that correct? Or is that right? Entonces, si quieres como afirmar lo que está diciendo la persona, puedes decir, is that correct? Or is that right? Did I hear that correctly? Or did I hear that right? Okay, can you repeat that again? Can you spell that? All right, excellent. Very good. All right, please give me a second, just a second. Very good, Jasmine. So could you give me a second? Okay, let me see. ¿Cómo pregunto cómo llegar a un lugar determinado? Silvia, si estás como perdido, no entiendo, perdón, no entiendo bien la pregunta. All right, can you spell that? Exactly. Is that correct? Is that right? Very good. Okay, to transfer. Si quiero decir que yo quiero como transferir la llamada, puedes decir, I am going to transfer you. I'm going to transfer you to another call or another person. Voy a transferirte. I am going to transfer you to my colleague or to my boss, por ejemplo. Okay. Could you give me a second? Very good. Excellent, guys. All right. Y también yo creo que en como, dependiendo de si te sientes como cómodo, es súper válido decir a la persona como, perdón, yo no hablo inglés o perdón, en inglés no es mi primer idioma. Yo creo que eso está bien para que la persona también sepa que deberían como hablar más despacio, deberían como dar más tiempo. Entonces, eso es como muy importante tener como un, como para que se entiendan en una conversación, decir de una, como perdón, yo no hablo mucho inglés, puedes darme un momento o algo así. Yo creo que eso es súper importante porque la otra persona puede pensar como, bueno, yo estoy hablando como, con José Moreno y voy a hablar normal, súper rápido, con contracciones, mucho slang. Entonces yo creo que es muy importante como comunicar con la persona para decir como, bueno, necesito que tú hables un poco más despacio. I need you to speak a little slower. So don't be afraid to say, could you slow down? I don't really understand. So the other person knows that they need to also change how they are speaking. Okay, let me see. Yes, I'm going to transfer you. I'm going to transfer you. Exactly. English isn't my mother tongue. English isn't my first language. Could you slow down? Could you slow down? Okay. Or you can say, sometimes I say on the phone, even in English, I say, just a second. I'm writing that down. Y también en inglés, yo digo como, un momento, yo estoy tomando nota, o yo estoy anotando esto. Dame un momento, por favor. So that's perfectly okay to say in English as well. Just a second. I'm writing that information down. Okay, could you speak slowly? Could you speak a little slower? All right, exactly.
Okay, puedes hablarme más lento porque aún no hablo inglés muy bien. Exactly. So you could say, could you speak a little slower? I don't speak a lot of English. Okay. All right. Mari Diaz says, how can you say área encargada o departamento encargado? Mari, great question. Área encargada sería the area that's in charge of. Encargada en inglés es in, charge, charge, of, in charge of. I'm going to transfer you to the area that's in charge of returns, or I'm going to transfer you to the area that's in charge of customer service, for example. Okay, just a second. I'm writing this all down. Exactly, Azucena. Very good. In charge of. Okay. Exactly. Slow down. Sería como despacito. Very good. I'm going to pass you to the area responsible for. Responsible for, we can also say, but we need to add that extra preposition. Responsible for customer service, or the area of customer service. Hay como varias maneras de decir como en ese contexto de como transferir, por ejemplo. Okay. Let me see. Usualmente en Colombia a nivel empresarial se contesta ¿en qué le puede servir? Y al finalizar la llamada con mucho gusto. ¿Cómo podría expresar en inglés? Zona Garaje, buena pregunta. Yo creo que voy a sacar unos videos porque son como frases súper importantes, ¿no? Bueno, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo servir? Perdón. Puedes decir, how can I help you? How can I help you? Okay, that's the most formal, usual way we can say that. How can I help you? Exactly, Osita. Okay, y al finalizar la llamada, con mucho gusto. We can say, it was my pleasure. It was my pleasure. Okay, exactly. Very good. How can I help you? Con mucho gusto. It was my pleasure. All right, guys. Great questions coming in here today. Excellent. Y recuerden, si ustedes quieren como practicar como más expresiones o aprender más expresiones en relación a negocios, recuerden que en la plataforma de Open English también tenemos como una sección de inglés como profesional, que si no estoy mal, tenemos como servicio de cliente como parte de esas lecciones. Entonces, muy importante porque obviamente el inglés que estamos hablando con los amigos es muy diferente que trabajar en un call center, por ejemplo. Entonces, recuerden, si ustedes quieren más información del curso de Open English, pueden enviar la palabra info aquí en los comentarios o visitar los links que yo voy a poner después de la clase. Okay, so last tip, and I think this is for any and all important phone conversations. Justo hoy yo estaba hablando con mi esposo que deberíamos haber tomado como nota de la persona con quien hablamos. Entonces, eso es como va en la mano con tomar notas en las conversaciones, pero siempre pedir como la información de la persona con quien estás hablando. En el caso que no entendiste bien, si tú llamas otra vez y no sabes quién era la persona encargada de tu caso, por ejemplo, puede ser un poco difícil como conseguir más información que necesitas. Okay, let me see. Could you share the most common phrasal verbs? Yes, don't forget, on Mondays, we have our phrasal verb classes. So check us out here live on Mondays, where we have lots of phrasal verb classes. And I will be sure to have more classes, add in more phrasal verbs. Okay, Miriam, ¿dónde me pueden escribir para aprender? Miriam, podemos enviarte la información aquí o pueden visitar nuestra página openenglish.com. Ok, yo estoy tomando notas. Excelente. All right. ¿Hace cuánto hablas español? Bueno, ya llevo bastante tiempo como aprendiendo español, como unos 6 años. 6 años ya, y pues obviamente me ayuda mucho que tengo esposo colombiano. Entonces, muchas personas me dicen que no, pero tienes un acento como colombiano, pero por culpa de mi esposo. All right, so let's quickly review our tips. Vamos a repasar por los consejos que yo compartí
hoy en esta clase. Número 1, tips para hablar por teléfono. Número 1, practica como las frases claves antes de las llamadas. So practice key phrases. For example, my name is, or this is Maritza. Could I speak with? Can I take a message? Can I leave a message? Could you hold, please? Can you give me a second, please? So practice these key phrases because more often than not, we use a lot of the same phrases in different types of conversations. Okay, tip number 2. Okay, take notes before the phone call and during the phone call. Súper importante. Yo siempre hago eso porque yo tengo todavía miedo de hablar por teléfono en español. Toma notas antes de la llamada y durante la llamada. So, if you have important details that you don't want to forget or you don't know how to say, take notes. No one can see you. Read from your notes. Read from your notes. Yo me acuerdo cuando yo empecé esas clases, yo tenía tanto miedo de como tener unas conversaciones con ustedes que yo tenía palabra por palabra lo que yo quería decir. Lo mismo puede pasar por teléfono. Si tienes mucho miedo, a veces es como más fácil leer y sentir como un poco más calmada y preparada para esos tipos de llamadas o conversaciones. Y tomar notas durante la conversación para que no se olviden como los detalles de lo que está diciendo la persona. Okay, so take notes during the phone call so you don't forget what they're saying. Okay. Mini Cindy says, is it correct to say, could I speak to or could I speak with? Those are both correct. I would say, could I speak to Maritza, please? Or could I speak with Maritza, please? Both are correct. You can use both of them. Okay, let me see. Oh, thanks, guys. It's lots of practice. Practice makes almost perfect. Or I'm working on perfect Spanish. All right, number 3. Don't be afraid to ask the person to repeat information. Spell the information. Recuerda como ese verbo en inglés, spell es como escribir o deletrear. Spell the information or send the information in an email. So a different polite way to say, could you repeat that? You could say, I'm sorry. Could you repeat that, please? Or I'm sorry, I didn't catch that. Could you say that again? Or I heard you say Venezuela. Is that correct? Is that right? All right. And don't be afraid to let the different speakers or on the phone, don't be afraid to let them know that maybe English isn't your first language, so they know to slow down a little as well. Entonces, súper importante como si te sientes cómodo, decir a las personas como, perdón, yo no hablo inglés como súper bien, estoy como intentando, pero si puedes hablar un poco más despacio, porque por teléfono, obviamente las personas no siempre van a darse cuenta que el inglés no es tu primer idioma, entonces es importante, está bien decir que, por favor, un poco más despacio, por esa razón. So don't be afraid to say that. Okay. And check for phone to speech apps or transcriptions. Mi esposo trabaja como con muchos clientes de los Estados Unidos. Él habla inglés, pero todavía tiene como esas dudas con el inglés. Entonces, él tiene como todas las transcripciones de las reuniones, de las llamadas, para que después tenga referencia de lo que decían las personas y siempre toma muchas notas. Para como después averiguar, investigar, confirmar la información que ya escuchó. Okay, all right, everyone. Okay. Let me see. Cuando leo no entiendo. ¿Cómo puede mejorar esto? José, buena pregunta. Entonces, yo voy a organizar una clase con unos tips de lectura, como leer en inglés. Súper importante para aprender. All right, guys. So thank you so much for all of your participation today. Okay, can you speak slowly, please? Yes, can you speak slowly, please? Or could you speak slowly, please? All right, hay como una diferencia como entre como can y could. Entonces, yo creo que eso es como buen tema para una clase de eso. Es como can versus could. Okay.
Bueno, entonces muchísimas gracias por toda la información, por toda la participación en la clase hoy. Muy buenas preguntas. Perdóname si yo no contesté tu pregunta. Hay como varias aquí en los comentarios, pero me encanta toda la participación y contestar las dudas. Y siempre estamos revisando las preguntas que ustedes nos dejan para desarrollar clases en el futuro o contestarles por las redes sociales de ustedes. Okay. Yes. All right. Base to Ace, I'm glad you enjoyed this. It was different and interesting. Giselle, so glad you were able to join us today. Azucena, I really hope I said your name correctly. Cheers to you and all of your participation. Great job today, everyone. Awesome. I hope you guys all have a wonderful weekend. Don't forget, we will be back here on Monday with 2 classes. No se olviden que vamos a estar aquí de nuevo el lunes con 2 clases. Uno a las 12 de la tarde, hora central, como esta clase hoy, y uno a las 6 de la tarde, hora central. So I hope to see you guys all here on Monday for our double class day. Hope you guys all have an awesome weekend, and I'll see you guys soon. Bye, guys.